Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo, amigos y amigas. Hoy nuevamente, para continuar el tema bíblico que hemos venido predicando, y vamos a iniciar como hemos acostumbrado con la oración del Padre Nuestro que nos enseñó Jesucristo así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu santa voluntad, así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, hermanos, también quiero orar el Salmo 121, que se llama Jehová es tu guardador, cántico gradual. Quiero hacerlo como he tratado de acostumbrarme en plural para efectos de que la oración nos cobije a todos y traiga beneficios para todas nuestras familias. Amén. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará nuestros pies al resbaladero, ni se adormecerá el que nos guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es nuestro guardador, Jehová es nuestra sombra, nuestra mano derecha. El sol no nos fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová nos guardará de todo mal, Él guardará nuestras almas. Jehová guardará nuestra salida y nuestra entrada ahora y siempre, y por todos los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Igualmente quiero entonar una alabanza para alabar a Dios y agradarlo, hermanos, porque eso debemos hacerlo a diario y lo más constante que podamos. La alabanza se llama Dale un toque de tu gloria, que dice: dale un toque de tu gloria, Señor, a esta reunión, a esta reunión. Dale un toque de tu gloria, Señor, a esta reunión, a esta reunión. Edifícame, santifícame y enséñame, Señor Jesús. Aliméntame, fortaléceme, dame un toque de tu gloria, Señor. Dale un toque de tu gloria, Señor, a esta reunión, a esta reunión. Dale un toque de tu gloria, Señor, a esta reunión. Amén. Edifícame, santifícame y enséñame, Señor Jesús. Aliméntame, fortaléceme, dame un toque de tu gloria, Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a continuar la prédica del tema Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe. Biblia en mano. La prédica de ayer la finalicé indicando que todavía el pueblo judío en pleno no ha reconocido a Jesucristo como su verdadero Dios y Salvador. Pues bien, hace unos días leí en Facebook que un ilustre científico de Israel, que es una de las 50 personas más influyentes en el mundo actual, israelita,
reconoce a Jesucristo como el Mesías. Aleluya. Gloria a Dios. Porque esto nos está indicando que ya empezó el reconocimiento de los judíos hacia Jesucristo como su verdadero Dios y Salvador. Y todo lo que está escrito se ha cumplido, se está cumpliendo y se ha de cumplir, porque toda la palabra de Dios es verdadera, hermanos. A este israelita, para que ustedes conozcan su prestigiosa hoja de vida, se le puede buscar en YouTube con este título: Judío científico reconoce que Jesús es el Mesías. Yo lo vi y en verdad que me dejó una buena impresión por la manera como indica le sucedió frente a Jesucristo. Y a continuación empezaron a mostrar otro video de una judía nacida en Rumania que tuvo muchos tropiezos con sus padres y especialmente con su papá, para que pudiera aceptar que ella leyera la Biblia y se convirtiera a Jesús. Ese video también se encuentra en YouTube y se puede encontrar con el nombre de Judía a Cristiana, porque también muestra una conversión a Cristo bastante interesante. Y yo entiendo que el padre de ella en esa época le prohibía leer la Biblia, porque además ya sabemos que en el oscurantismo la Biblia se prohibía leerla. Pero además a los judíos en los pueblos a donde llegaron dispersos, también se les sometió a las condiciones de las sociedades de los países donde fueron. Y también se les persiguió y se les humilló. Y obviamente tenían demasiadas restricciones y tal vez de pronto esta judía nacida en Rumania no conocía a fondo la severidad del sistema rumano en esa época. Y el padre lo que trataría de evitar sería que él fuera encarcelado, castigado, reprimido, como también pudiera arriesgar a toda su familia. Entonces los judíos se veían prácticamente cohibidos de practicar su religión, de confesar sus creencias, y en esa época obviamente se encontraba también sobre la humanidad, pesaba la prohibición de predicar el nombre de Jesucristo. Pues bien, en Ezequiel capítulo 34 versículos 10 y 11 dice: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Esto es un anuncio de lo que iba a venir, porque ya sabemos que Jesucristo decía que Él era el pastor y que Él mismo vendría o vino a buscar a sus ovejas, que era lo que decía Jehová. He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Entonces, lo que decíamos también ayer, si Jesús es el verbo hecho carne, si Jesús es Dios, la pregunta que surge obligatoria es saber entonces si ya vino, cómo vino, cuándo vino, en quién vino, o si no ha venido y cuándo vendrá. Y habíamos expuesto entonces que estamos en el final de los tiempos, el mundo se va a acabar y según algunos israelitas, tal vez la mayoría todavía,
creen que el Mesías está por venir y que no ha llegado. Luego, si Jehová mismo insiste en que él mismo vendría, como lo acabamos de ver en la cita anterior, no podemos pensar que Dios es mentiroso, porque en la Biblia dice lo contrario. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice en Romanos 3:4. Porque Dios no es falaz. Y nosotros tenemos que predicar la verdad para poder ser justificados en nuestras palabras y vencer cuando fuésemos juzgados, si es que así lo dispone Dios. Dios vino al mundo como hombre en Cristo Jesús y se cumplió todo lo que Jehová, el Verbo, había anunciado a través de todos sus profetas. No creerlo así, en mi criterio, es renunciar al conocimiento del verdadero Dios. No entenderlo así es contradecir sin fundamento bíblico alguno las profecías divinas sin tener autoridad espiritual para hacerlo y en últimas negar a Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y a quien también debemos la gloria, el imperio, la potencia por todos los siglos de los siglos. Amén. Como dice en Romanos 9, del 1 al 14, la elección soberana de Dios. Dice, verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque quisiera yo mismo ser anatema. Aquí está hablando Pablo. Porque quisiera yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero ¿qué era lo que trataba de decirle Pablo a los israelitas? Hermanos, yo soy tu pariente. Yo también pertenezco a la ley, al culto, a las promesas. Eso, hago parte también de los patriarcas. Soy del pueblo judío. Pero como ahora estaba predicando a Jesucristo y no a Jehová, entonces los judíos, al igual que hacía él antes, porque no olvidemos que el apóstol Pablo es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era quien perseguía a los que predicaban el nombre de Jesucristo, perseguía a los apóstoles. Delante de él mataron al profeta Esteban. ¿Por qué? Sencillamente porque Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Aquel que en el concilio antiguo, cuando los apóstoles se paró a defender a los apóstoles diciéndole a los integrantes del concilio, hace tantos años se levantó un tal Judas y hace tantos años se levantó un tal Teudas y ellos se fueron, murieron y su doctrina se acabó. Pero si estos predican a Jesucristo, déjalos tranquilos, que si esto es de los hombres se desvanece, pero si es de Dios permanecerá, y no sea que seas hallado luchando contra Dios. Ese fue el profesor de Saulo de Tarso. Más tarde el apóstol Pablo.
Pero ¿cómo es que sucede la conversión de Saulo? Sabemos que Saulo, perseguidor de la iglesia cristiana, no aceptaba que a los judíos se le predicara un nombre distinto al de Judá, porque Saulo era un hombre instruido, conocedor de las sagradas escrituras más que muchos en Israel. Y claro, cuando él oye que hay un sector, que hay un grupo que trae un nuevo evangelio, que predica a Jesucristo, entró en celos, porque en la Biblia dice, el celo por tu casa me consume. Entró en celo y en rabia y les cogió, odio a los apóstoles y salió a perseguirlos. Y cuando iba para Damasco, que llevaba autorización de los reyes y gobernadores para tomar preso a todo aquel que predicara el nombre de Jesucristo, una luz lo tumbó a tierra. Y los que iban con él vieron la luz, pero no vieron a nadie, ni escucharon la voz que le habló a Saulo. Y Saulo, cuando oyó la voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Como decíamos, nadie le mete el pie al clavo intencionalmente. Y eso era lo que Jesús le estaba diciendo a Saulo. Nadie le mete el pie al clavo. Y Saulo le preguntó y le dijo, Señor, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí es cuando Saulo entiende que ese verbo que le estaba hablando era el Jehová que él conocía, pero que ya Jesús resucitado había tomado nuevamente la forma de verbo y ya no se le podía ver sino oír, como lo oyó Noé, como lo oyó Moisés, como lo oyó Abraham. Lo oyeron, lo obedecieron, pero no lo vieron, y así Saulo dijo, dime qué tengo que hacer, Señor. Y ahí mismo, en Damasco, donde entraría a perseguir y encarcelar a los apóstoles y todo aquel que predicara el nombre de Jesucristo. Ahí mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo convirtió en apóstol a los gentiles, que somos nosotros todos los pueblos diferentes al pueblo judío. Ahí Saulo se convirtió y adoptó el nombre de Pablo, pero su nombre de pila era Saulo de Tarso. ¿No es? Ahí entendemos cómo se puede entender el cambio del espíritu, que es el verbo, al hombre cuando se hace carne. Y también vemos cómo en el mismo libro de los Romanos, capítulo 16, versículos 25 al 27, se nos enseña en la doxología final, es decir, en los últimos 3 versículos de los Romanos, la doxología final, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Y hemos explicado cuál es el misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos.
que Jehová había anunciado que él mismo vendría. ¿Y cuál es el misterio que nos ha sido revelado? Que Jehová se hizo hombre en Cristo Jesús, que el Verbo se hizo carne, porque aquí dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, el evangelio significa buenas nuevas, y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y termina diciendo, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Oigan bien, al único y sabio Dios. Y si Dios quiere, alcanzamos, llegamos hasta allá, veremos cómo Timoteo también revela este conocimiento, pero lo hace de una forma más precisa, más segura, que no admite duda alguna de que Dios es uno solo y uno solo su nombre, y que la Trinidad no existe. Pues bien, Dios a través de todos los tiempos les ha reclamado a sus pastores y a los sacerdotes del antiguo Israel. Les decía que predicaran el evangelio limpio, que no se acercaran a las aguas, que es la Biblia, en este sentido espiritual, porque las aguas en el espíritu significa las gentes, las naciones, las muchedumbres y las lenguas. Pero en esta parte se puede hipotéticamente o metafóricamente más bien entender que la Biblia es la fuente de agua limpia, la fuente de agua viva. Y los pastores se acercan, se toman el agua limpia y luego cuando se van le meten el pie y la revuelven para enseñarla turbia. Y por eso es que la gente anda dispersa. Por eso es que la gente no conoce a Dios. Por eso es que la gente no le teme a Dios. Por eso es que la gente distrae su fe en cosas vanas y en vanidades. Por ahí el otro día una persona, no recuerdo el nombre, me replicaba, porque yo cuando puedo trato de ilustrar, si me dejan, acerca del tema, y decía que uno le podía poner la fe a cualquier cosa, a una piedra. La insensatez es tenaz, pero no, a veces todo es imputable a la persona misma. Es que sus guías, sus obreros fraudulentos los han guiado mal y les han enseñado mentiras y fábulas. Entonces, algunos creen que si yo le pongo la fe a un televisor, por ejemplo, que es una piedra, cualquier cosa, a un poste, a un pedazo de palo, ya, con eso está bien. Porque lo importante es que tenga fe. Así le tenga fe a una piedra. Y eso es un tremendo error, hermanos. Craso. Porque la fe hay que depositarla en el que tiene poder para salvar. La fe hay que depositarla en el verdadero Dios y la vida eterna. La fe hay que depositarla en el autor de la vida y en el consumador de la fe, en Jesucristo, hombre. Entonces, claro, un pueblo guiado por ciegos
terminan todos yéndose al abismo. Un pueblo guiado por pastores y sacerdotes engañosos que enseñan mentiras. Lógicamente que dentro de su ignorancia cualquier persona me puede responder como me respondió esa señora diciendo que con ponerle la fe a una piedra estaba bien, suficiente, y eso no es verdad. Eso es mentira. Yo le respondí y le dije, si sigues así, al final de cuentas te darás que entrarás en razón y reconocerás que estás en el error. La Biblia es muy clara, hermanos. La Biblia prohíbe ese tipo de prácticas más de 350 veces. Pero ya habrá tiempo, porque si Dios quiere apenas terminemos este tema, Dios es uno solo, abordaremos el tema de la idolatría, que es un tema grande, pesado, y yo no estoy dispuesto a meterme bajo cobijas para agradar a la gente. Yo estoy dispuesto a cumplirle a Dios predicando la palabra limpia. Que en lo posible mis prédicas puedan alimentar espiritualmente a hombres y mujeres. Pero no para mantenerlas flacas, engañadas y desviadas como si no tuvieran pastor. Entonces, cuando tú no enseñas la palabra como está escrita, la oveja tuya es flaca. La oveja tuya es débil. Hombre, porque si le predicara la verdad y se la diera por goticas, por lo menos se mantendría flaca pero nutrida porque se está alimentando bien. Pero si además de que le das la enseñanza por goticas, le estás enseñando son gotas de mentira, esa oveja se tiene que morir. Porque desfallece por falta de alimento espiritual, hermanos. Y yo quiero predicar la palabra limpia, para que si Dios quiere, mi pastoreo o mis prédicas sirvan de alimento espiritual y en abundancia, y el que la escuche pueda engordar y robustecerse espiritualmente en Cristo Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Yo no estoy aquí para predicar engaños. No estoy aquí para predicar mentiras. Estoy aquí porque Dios me lo ha permitido y me ha puesto más bien para sacar del engaño y de la mentira a quienes no conocen la verdad, porque no les han predicado la verdad. Ya yo pasé por ahí, se los he dicho. 33 años duré engañado. Mal haría yo ahora, cuando Dios me ha dado a conocer su palabra, salir a engañar a quienes yo quiero que también busquen la salvación y logren la vida eterna. Entonces, Jehová le reclamaba a los pastores y le decía, no, te comes la comida buena y a tus ovejas les pisoteas la comida para que se la coman revuelta. O sea, eso es grave, hermanos, eso es grave. Engañar a la humanidad en el tema espiritual y no enseñar al Dios que está en la Biblia, eso es pecado de muerte. Porque son estafadores de la fe. Y la gente por pereza que no quiere leer la Biblia, pues lógico, insisto, en que son y seguirán siendo presas fácil del engaño. Dice en la Biblia,
Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. En ese momento, ¿quién era el rey? Jehová. Pero dice, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y hablando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Y quién fue ese? ¿Quién fue ese rey? Justo y salvador, que humilde entró cabalgando en un pollino de asna a Jerusalén. ¿Quién era ese rey que vendría si no es el mismo Jehová hecho hombre en Jesucristo? Porque escrito está, Él visitaría a su rebaño y de Él sale la sabiduría. Él es la piedra angular, la clavija, el arco de guerra y todo apremiador. Y Jesucristo es aquella piedra angular reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Tal como está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 11 y 12. Jesucristo es el rey manso que llegaría a Sión sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo capítulo 21, versículo 5, Juan capítulo 12, versículo 15. Repito, Jehová es el mismo Jesucristo. Es el verbo hecho carne. Jehová es Jesucristo hecho hombre. Por eso está escrito en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Quién era ayer? Jehová, el verbo. ¿Quién es hoy? Jesucristo. ¿Y quién será por los siglos? Jesucristo, hermanos míos. Entonces, no hay duda de que Jesucristo es Dios hecho hombre y que no son ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino que Dios es uno solo. En el último libro del Antiguo Testamento, es decir, el de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, Jehová anuncia que antes de que viniera su día grande y terrible, Él enviaría a Elías, que era Juan el Bautista. Ya hemos explicado que Juan el Bautista, según la carne, era 6 meses mayor que Juan el Bautista. Jesucristo era 6 meses mayor que Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista decía que él anunciaba a uno que venía detrás de él, que era mayor que él, mayor en dignidad y mayor en todo. Y también sabemos ya que se dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, en el comienzo era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como hijo unigénito del Padre. Y también sabemos que dice en ese mismo capítulo, a lo suyo vino y los suyos no lo conocieron. Entonces son revelaciones que están escritas, que hay que interpretarlas, pero que solamente mediante la revelación de Jesucristo podemos comprenderlas, hermanos míos. Acordémonos también que Juan el Bautista mandó 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías que había de venir. Y Jesucristo les dijo, mira, ve y dile a Juan el Bautista que los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen,
y los paralíticos caminan y los muertos son resucitados. Y Juan el Bautista apenas le dieron el mensaje, entendió que ese era Dios. Porque Jehová dice allá en Isaías: he aquí que envío mi mensajero delante de ti, preparad el camino para el Señor. Dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso es pura revelación, hermanos. Lo que estamos leyendo son revelaciones contenidas en las Sagradas Escrituras. Y Jesucristo dijo: y si quieres recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y ya sabemos que todos los profetas profetizaron hasta Juan, y que las profecías se acabaron llegado Jesucristo, porque Jesucristo cumplió todas las profecías. Y que Jesucristo sepultó la ley, la crucificó en la cruz. Y que con la venida, la muerte y la resurrección de Cristo se acabaron todos los misterios. Ya no hay misterio. Eso de estar engañando a la gente, que el misterio de la Santísima no sé quién y el misterio de el que ellos se quieran inventar, porque lo que enseñan son producto de su imaginación y no de la Biblia. Entonces alejan a la gente de la verdad. Lo del verbo hecho carne, que el verbo se hizo carne en Jesucristo, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el verbo hecho carne. Todo eso parece, tal vez para algunos, un círculo vicioso, pero no lo es. No lo es, hermanos míos. Lo que ocurre es que en la Biblia todo concuerda desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y por mucho que tú le des vuelta, siempre llegas a lo mismo. Porque el autor de la Biblia es uno solo. Así tenga miles de versículos y cientos de capítulos y haya sido escrita por muchos autores y durante siglos y décadas de distancia entre cada uno. Pero ahí es donde se nota que el autor de las Escrituras Sagradas es uno solo. Porque todo concuerda, hermanos míos. Isaías y Jeremías no vivieron en la época de Moisés. Pero todo lo que se dice en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, en Números, Crónicas, etcétera, concuerdan con lo que dice el profeta Isaías y con lo que dice el profeta Jeremías, que fueron 700 años aproximadamente antes de Jesucristo. Entonces, hay que entender que la Biblia, con todo y eso, es un solo libro, inspirado a todos por Dios. En Lucas 24:44 se nos dice: y les dijo, estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Está hablando Jesucristo. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Porque los apóstoles estaban con él y muchas cosas o casi todo no lo entendían. Si Jesucristo no les abre el entendimiento, no comprenden las Escrituras, no entienden las profecías, ni entenderían lo que estaba pasando con la venida de Jesús al mundo. Y les dijo, así está escrito,
Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Por esto es también que yo interpreto que el entendimiento y el conocimiento para comprender la palabra de Dios es por medio de la revelación que nos hace Jesucristo. De lo contrario, yo estoy seguro que yo no hubiera entendido nada, hermanos míos. De igual manera está suficientemente claro y bien explicado que Dios es uno solo. Al leer el capítulo 14 del Evangelio de Juan, denominado Jesús, el camino al Padre. Y habíamos dicho que Jesús dijo, voy a prepararos un camino al cual vosotros no podéis ir. Y que Santiago le dijo, Señor, muéstranos el camino. Y él le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Felipe le preguntó y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Desde ahora te digo que ya le habéis visto y le habéis oído, porque el Padre está en mí y yo en él, el Padre y yo uno solo. Y desde ahora te digo que ya le habéis visto y le habéis oído. Hermano, la revelación está en toda la Biblia. Busca a Dios. Busca a Dios y entenderás por revelación de Jesucristo. Porque Jesucristo le dice a Felipe, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Luego, lo que tenemos es que poner de nuestra parte, hermanos, buscar a Dios. Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida y vida en abundancia. Y entonces, si no buscamos a Dios, si no leemos su palabra, si no queremos conocer qué dice Dios, cómo se manifiesta Dios en cada uno de nosotros, si nosotros no le buscamos. Hay que hacerlo, hermanos míos. Es el mejor consejo que puedo daros. Predicar la palabra, ok, también. Pero es que ustedes mismos lleguen a Cristo por revelación de Dios. Que Dios vea que te esfuerzas, que eres valiente, que lo buscas, que escudriñas su palabra. Y aquí viene otra revelación inmensa, hermanos. Para que entendamos que el Padre y Jehová son uno solo. Que el Padre y el Hijo no son dos personas distintas. Que Jehová era el verbo y en la carne era Cristo, y Jehová se hizo carne. El verbo se hizo carne en Cristo. Aquí está otra revelación, hermanos, tremenda, profunda. En Timoteo, capítulo 1, versículo 17, se nos revela y dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, indivisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está.
al Rey de los siglos, es decir, que ha existido siempre, indivisible, que no se puede dividir en 3, ni en 2, ni en 4, ni en 5, porque Él es indivisible. Y termina diciendo, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Timoteo capítulo 1, versículo 17. No es quien predica el que está inventando teorías, productos de su imaginación. Es lo que dice la Biblia, hermanos. Por eso esta prédica se llama Biblia en mano. No catecismo, ni misal, ni religión, ni ningún otro libro. Biblia en mano. Entonces voy a ponerles un ejemplo, y ya lo he hecho. Yo soy verbo. El que habla, ese soy yo. Pero estoy arropado de carne y huesos, músculos y nervios. Pero yo hablo. Y ustedes me ven. Lo que no pasaba con Dios al comienzo, que Él hablaba, pero como no tenía carne, no se le veía. Pero cuando se puso carne en Jesucristo, todo el mundo lo vio. Lo mismo ahora. Yo hablo, tengo carne, ustedes me ven. Pero no soy dos. Soy uno. Y hemos insistido en que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. O vamos a separar mi verbo de la carne, y como yo soy hijo, entonces ya soy 3, ya soy 4, ya soy 5. No, Señor. Creámosle a Dios, hermanos. No le creamos al hombre. Ayer lo dijimos en una cita bíblica. Maldito el varón que cree en el hombre y se aparta del conocimiento de Dios. Entonces, si eso es así, lo que tenemos que hacer es buscar y creerle a Dios y no lo que el hombre me enseña. Ustedes pueden dudar hasta de mí, pero yo le doy citas bíblicas. Y nos estamos paseando por el Antiguo y el Nuevo Testamento permanentemente. Yo no abro la Biblia y cojo un versículo y ahí saco la prédica. No. Estamos paseándonos por la Biblia para llegar a dar mayor ilustración del contenido de las Sagradas Escrituras. En lo posible, ojalá la pudiéramos explicar toda. De manera que a todas luces se impone declarar y reconocer que Dios es uno solo, hermanos míos. Dios es uno solo. En la Biblia no se habla de 3 personas distintas o iguales en poder, dignidad, gloria y majestad. ¿Quién dijo eso? ¿Quién se inventó eso? En la Biblia siempre se habla en singular, refiriéndose a Dios como uno solo. Entonces, ¿eso a qué nos conduce? A que si entendemos que Dios es uno solo, si entendemos que el Verbo se hizo carne en Jesucristo, dejamos de creer de inmediato en trinidades inexistentes. Dejamos de creer en tonterías. Dejamos de creer en especulaciones, en fábulas y en cuentos chinos. Porque eso identifica al que cree en eso, que tiene desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Con toda la pena y el respeto lo digo. Eso es desconocimiento de lo que dice en las Sagradas Escrituras. Y quienes enseñan esas teorías
son los obreros fraudulentos que se visten como ministros de justicia, pero son ministros de Satanás, y son los que quieren mantener a los pueblos en el mayor oscurantismo o en el mayor grado de ignorancia posible para poderlos explotar, tanto como material como espiritualmente. Y no olvidemos que en el próximo pasado hubo un periodo negro de la humanidad, del cual ya hemos tocado tangencialmente, llamado el oscurantismo, al cual se le oponía el iluminismo, y que en el oscurantismo se prohibía leer la Biblia. Y los sacerdotes quemaban la Biblia. Y prohibían leer Biblias que no fueran aprobadas por ellos. Y entonces en esa época, ¿qué pasaba? Que solamente ellos podían leer la Biblia, y los terratenientes y los grandes feudales, y el pueblo en la más completa ignorancia. Y peor aún, porque no se aceptaba el pensamiento divergente. Usted no podía expresar en esa época: no, señor, Dios no son tres personas, Dios es uno solo, porque ya sabe que la hoguera estaba prendida para recibirlo a usted. Ya sabe que la horca estaba lista para colgarlo de la cabulla. Y ya usted sabía en ese momento que la guillotina estaba arriba esperando que pusieran su cabeza allá abajo. Usted no se podía atrever a contradecir esas enseñanzas, ni mucho menos oponerse a que quemaran Biblias y a que solamente se pudiera leer la que ellos autorizaban. Bendito sea el Señor, eso no es obra de Dios. Afortunadamente ahora, hermanos, hay que aprovechar el espacio, porque ahora todos podemos leer la Biblia. Todos podemos conocer la palabra de Dios. Y en estos momentos, desde hace rato, Dios viene hablando a nuestras mentes y a nuestros corazones. Y lógico, como podemos adquirir conocimiento y Dios nos da revelación, ya no pueden seguirnos engañando. Hermanos, hay episodios dolorosos de la humanidad registrados en la historia. Y no es que uno quiera enrostrársela a determinada iglesia, es que la historia no la podemos esconder y es reciente. Por eso hay que repasar la historia para saber quiénes fueron oscurantistas en el pasado y que ellos están solapadamente viviendo en la sociedad. Pero el día que puedan volver a repetir la historia, nos imponen el silencio y nos niegan el acceso al conocimiento. ¿Para qué? Para seguir explotando a la humanidad con una fe ciega, con una fe en la piedra, en el palo, en el metal, en el icopor, en el plástico, hecho figura de hombre o de mujer. Eso es lo que ellos quieren, mantenernos engañados toda la vida. Pero los que sabemos que eso es seguir a Satanás, que un ídolo nada es en el mundo, y que lo que se ofrece a las imágenes, al demonio se sacrifica. Los que sabemos que eso es pecado de muerte. Tenemos la obligación con Dios, nuestro Señor Jesucristo, de enseñarle a los hermanos, de prevenirlos y alertarlos, porque ese es camino de perdición. No olvidemos que en la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su resultado es camino de muerte. Dios es espíritu, y los que le adoran, ese es en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. En espíritu y en verdad quiere decir que tú, para adorar a Dios, no tienes que tener una foto, ni una estatua, ni un muñeco enfrente. Eso es lo que quiere decir Juan capítulo 4, versículo 24. Entonces,
tengo que decirles la verdad, hermanos. No puedo esconderla. Porque, ¿qué gano con ello? Yo estoy buscando mi salvación. Yo estoy buscando la vida eterna para mí y mi familia. Porque la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo estoy buscando mi salvación y la de mi familia, por Dios. Y no quiero, hermanos, salir a engañarlos ni a decirles mentiras, porque me voy a condenar y yo lo que necesito es liberarme y necesito buscar la salvación. Entonces, ya sabemos, Isaías no nos dice, cojan esas imágenes y tíranlas a la basura como trapo asqueroso. Busquen Isaías 30, capítulo 30, versículo 22. No soy yo quien les trata de imponer mis ideas. Estoy tratando de llevarlos al conocimiento de la Biblia. Y si yo sé que estoy en el error y quiero enmendar mi error y corregir mis pasos y buscar a Dios, hermano, yo busco la Biblia y confronto qué es lo que dice Armando Vaca en sus prédicas. Y si me lo encuentro en una mentira, lo llamo, lo busco, le escribo y le digo no sea mentiroso. Pero si compruebo que en Isaías 30, 22 dice que algún día cogerán las estatuas y las tirarán a la basura como trapo asqueroso, entonces yo voy a ver qué es lo que está pasando, porque a mí me enseñaron mentiras y a mí me engañaron durante toda mi vida y yo quiero reconciliarme con Dios. Eso es lo que hace el hombre sensato, el hombre inteligente, la mujer que busca el conocimiento. Y yo sé que ustedes son inteligentes, hermanos míos, que no van a despreciar la sabiduría de Dios. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo a las 2 de la tarde por este mismo medio, continuaré predicando el tema Dios es uno solo y uno solo su nombre, la Trinidad no existe, Biblia en mano. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga y nos proteja a todos. Amén.